Gloria a Dios, Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, todos aquellos que nos siguen a través de Facebook Live y de YouTube. Estamos transmitiendo desde nuestro local de la 40 de la Cedar, el 40 de la Cedar calle Cedar número 40, aquí en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey. Nuestro servicio dominical hoy a las 12 del mediodía. Soy su hermano Eliú Vizcaíno y tengo el honor en esta tarde de transmitirle la palabra de Dios. Queremos decirle a nuestros amigos que nos siguen y los hermanos que están conectados con nosotros en esta hora, si usted quiere compartir con nosotros o quiere apoyar este ministerio a través de sus ofrendas, puede hacerlo utilizando la aplicación de Zili con el teléfono 609-312-8430 para diezmos y ofrendas. Puede hacerlo a través de Zili. Quiere apoyarnos, quiere apoyar este noble ministerio. Estamos disponibles, tenemos disponibles algunas aplicaciones, entre ellas la que recuerdo ahora es la de Zili, 609-312-8430, repito, 609-312-8430. A sus órdenes también estamos allí en aquel número. Esta tarde, amados y amadas, estaremos disertando sobre el tema no más agua de Mara. No más agua de Mara. Una vez más, no más agua de Mara. La lectura de esta tarde la vamos a encontrar en Ruth. Bendito sea Cristo para siempre. Ruth capítulo 1. Usted puede ir conmigo en sus Biblias a el libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Bendito sea Jesús para siempre. Después del libro de los jueces, usted se va a encontrar allí con ese libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Y vamos a iniciar en el versículo 19 hasta el versículo 21. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Le estoy dando tiempo a que usted pueda buscarlo. Yo también estoy haciendo el ejercicio, aunque lo tengo frente a mí. Pero eso me ayuda a que usted pueda tener el tiempo para hacerlo. Me ayuda a que podamos ir juntos. Ruth capítulo 1. Desde el versículo 19 en adelante, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme la amargada, llámenme la amargura, no me llamen Noemí, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán dulzura? ¿Por qué me llamarán la dulce?
Ya que Jehová ha hecho testimonio, ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Por qué me llaman dulce? ¿Por qué me llaman dulce? Llámenme amarga. Bendito sea Dios para siempre. Amados hermanos, la palabra Mara aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Éxodo, 3 días después, capítulo 15, 3 días después de que el pueblo de Israel había pasado el Mar Rojo, o a 3 días de camino, mejor dicho. Llegaron a un lugar y cuando llegaron allí encontraron agua. En el desierto encontraron agua, pero se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado era agua amarga, agua que no se podía ingerir. Y entonces, a razón de que aquellas aguas eran amargas, le llamaron a aquel lugar Mara, dándonos esto la clara connotación de que Mara significa amarga, ¿bien? O amargura. Resulta que, hablando de amargura, esta es una angustia que se siente en el alma, y que lo lleva a una persona que se siente triste, desanimada e incluso desamparada y desesperada. Esta persona sufre decepción y se cree a sí misma que no existe esperanza. Este sentimiento se experimenta por circunstancias que las personas no pueden cambiar. Además de esta tristeza que se siente en el corazón, en el alma, también se siente rencor, y por lo regular este rencor va acompañado de ira y de hostilidad hacia las personas o la persona que hace que usted, que siente esta amargura, tenga este sentimiento en su corazón. Bien, este sentimiento lamentablemente es un veneno. Es un veneno que va calcomiendo no solo el alma, sino que también se va transmitiendo por todo el cuerpo e incluso llega a enfermar a las personas. Bien, al contaminar todo el cuerpo, esto va destruyendo también el fruto del Espíritu de Dios en las personas, el fruto que Dios quiere que todos tengan, pero que es el fruto que el Espíritu trae nueva vez a las vidas de las personas, porque lo perdimos en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios, nuestros padres decidieron desobedecer a Dios. Entonces entró justamente esta amargura al corazón del ser humano. Y esta amargura destruye el gozo, esta amargura destruye el amor, esta amargura destruye la paz, esta amargura destruye todo ese fruto del Espíritu en las vidas de la persona, y desafortunadamente esta amargura también puede destruir la vida de la persona o de las personas que albergan en sí ese sentimiento. Bendito sea Dios para siempre. Un problema serio u otro problema serio de esta amargura es que ella es como un borrador o como una goma de borrar. ¿Qué hace? Va borrando de las personas todos esos recuerdos favorables y hace que esta persona incluso olvide las cosas buenas que la persona hacia quien siente ese resentimiento hizo por ella. No se acuerda para nada de las cosas buenas o las cosas que ese rencor o esa amargura que tiene en el corazón hace que esta persona, hace que lo bueno sea echado de lado, y la persona entonces se siente cohibida hasta de disfrutar de las bondades que Dios le da cada día. Es un sentimiento muy difícil en los corazones de las personas. Usted puede estar
en un momento de regocijo. Bueno, le pongo el ejemplo. Conocí una persona que tuvo una relación matrimonial muy difícil, pero de ese matrimonio nació un pequeño, un niño, un gozo para su vida. Sin embargo, debido a que la relación fue tan frustrante, cada vez que esta persona veía a ese niño, a quien veía era a la persona con quien se había casado. O sea, en vez de disfrutar de la compañía de un tierno bebé, estaba sufriendo los problemas que había tenido con el cónyuge que le trajo ese bebé. ¿Ve cómo es esto? O sea, la persona no llega a tener ni siquiera la experiencia de disfrutar de los momentos buenos de su vida. Y a veces no son recuerdos malos, a veces son recuerdos buenos, pero esta persona deja de disfrutar las cosas buenas porque cada vez que va a hacer algo le recuerda a alguien, sea por bien o sea por mal, y entonces esta persona empieza a abrazar ese sentimiento y empieza a abrazar ese recuerdo y se limita a eso y no puede disfrutar de la nueva experiencia que está viviendo. Me explico. Tenía una pareja, para poner un ejemplo. Usted tenía una pareja y acostumbraban a ir a algún lugar. El lugar es agradable, a usted le gusta, digamos un restaurante X. A usted le encanta ese restaurante por la forma en que es la gente allí y por lo sabrosa y saludable que es la comida que se sirve en aquel lugar. Pero debido a que esa persona ya no está al lado suyo, la persona con quien usted acostumbraba a ir, ya usted no se siente a gusto en ese lugar. Eso significa que usted se está dejando invadir por esta amargura. Ciertamente los recuerdos son normales en el ser humano, pero usted tiene que aprender esto que le estoy transmitiendo en esta tarde para que no siga bebiendo de las aguas amargas de Mara, como vimos, como les estaba explicando que sucedió al pueblo de Israel. Lo impresionante de este pasaje que les estoy hablando, Éxodo capítulo 15, versículo 23, es que cuando llegaron a ese lugar y no pudieron beber el agua, con un gesto muy insignificante, las aguas se convirtieron en dulces. Las aguas ya eran ingeribles para el ser humano, ya no eran mortales para el ser humano. Por algo sencillo que Dios mandó hacer a Moisés. Tan sencillo como cortar un árbol y dejarlo caer en las aguas. Yo no sé si eso a usted le hace sentido, pero yo creo que esas son cosas que solamente el Dios Todopoderoso puede hacer. Cosas sencillas. Y a veces esas cosas sencillas están ocurriendo en la vida suya, pero usted prefiere seguirse bebiendo el agua amarga antes de ingerir el agua dulce que Dios le está proveyendo. Ahora bien, en la Biblia nosotros, y yo voy a compartir con ustedes 3 ejemplos esta tarde, encontramos varios ejemplos de personas que pasaron por esta situación y prefirieron abrazar esta situación, porque yo quiero decirle, amado hermano y hermana, que el problema con la amargura, el problema con esas aguas amargas, es que las personas se acostumbran a ella. Es como cuando usted llega a un lugar y en ese lugar hay algo que usted no soporta cuando usted llega por primera vez. Yo le puedo poner un ejemplo que me sucedió a mí. En mi país hay un árbol, que no quiero decir su nombre porque es grosero. El caso es que esta pequeña planta en la noche tira un olor tremendo desde que llega la noche. Y yo ese olor no lo soportaba. Desde niño ese olor para mí era horripilante. Pero fui creciendo
y me fui familiarizando con el olor y llegué hasta el colmo de cortar una planta y sembrarla en mi casa, porque ya el olor me gustaba. Así sucede con las personas. Llegamos al colmo de que la amargura para nosotros se convierte en algo completamente natural. Pero entienda usted que eso le está cohibiendo a usted del gozo, de la paz, del amor, del regocijo que Dios le está proveyendo a usted a través del Espíritu Santo si usted es creyente, y también de los demás que le rodean, las personas buenas que están al lado de usted. Personas que tuvieron una mala relación cuando eran adolescentes, el novio, la novia les traicionó a esa edad sin ni siquiera tener la madurez para afrontar esta situación y todavía siguen arrastrando esa amargura en su corazón. Cosas que no han podido superar aunque han pasado 10, 20, 30, 40 y quizás más años aún. Nosotros no estamos llamados a vivir allí y es por eso que le estoy hablando de esto. No importa la circunstancia que le haya producido amargura en su corazón. Esa pena en la cual usted definitivamente se sumerge. Y lamentablemente yo he escuchado personas que hasta se mofan, o mejor dicho, se alegran de vivir en esa condición. Me encontré a alguien que me contaba la fatalidad que le había tocado vivir. Me decía que estaba sola en la vida. Le había quedado su familia, sus hijos o su hija más cercana. Pero que había perdido desde su madre hasta todos los tíos, cuando estos eran muchos, 13 tíos, y de ellos se le quedaban 3. Me contaba cómo vivía. ¿Qué de bueno tiene la vida? ¿Qué alegría puede haber en la vida cuando todas las personas que tú quieres se han ido? Eso decía ella. Quiero mostrarle esto para que usted vea que eso no es real. Usted no está condenado ni condenada a vivir en amargura. Todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo nos envió su Espíritu Santo para que usted no tenga esa tristeza profunda y esa amargura en su corazón. Hay un caso en la Biblia con el que yo me identifiqué desde que era muy joven. Probablemente ni siquiera había entrado bien en la adolescencia cuando leí este caso. Salmos capítulo 73. El Salmo 73 cuenta la historia de un hombre que le había costado trabajo entender la vida como es y entender las cosas que suceden alrededor de nosotros y que vemos todos los días. Y le voy a leer parte de lo que él vio, razón por la que él estaba en profunda amargura en su vida. Dice el versículo 2, Salmo 73, 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congoja por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de grosura o de gordura. Logran con crece todo lo que se disponen en su corazón. Sigue diciendo, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca en contra del cielo y su lengua pasea la tierra. Y se atreven a preguntarse, ¿qué sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo?
He aquí, esos impíos sin ser turbados por el mundo alcanzan riquezas. Y entonces dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense aquí el caso de un hombre que se autocompadecía. Tenía en su corazón ese resentimiento hacia aquellos, pero él mismo se compadecía diciendo, pobrecito de mí, miserable de mí. Porque mientras yo he sido un hombre limpio, un hombre pulcro, mientras yo he sido un hombre que he lavado mis manos en inocencia, nunca he hecho ni he tomado nada que no sea mío, nunca he hecho nada incorrecto. Sin embargo, en vez de ser reivindicado, en vez de ser levantado, en vez de ser considerado como un buen hombre, lo que recibo es azote todo el día y castigo todas las mañanas. Por el contexto me imagino que estaba hablando de la miseria en la cual él debió haber estado viviendo en ese momento. Muy probablemente le había tocado vivir la extrema pobreza. Quizás había sido una persona de riquezas y de bienestar, pero en este momento estaba pasando por un momento muy difícil. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a mirar alrededor y miraba a los impíos y decía, wow, mira ese que vende drogas. Mira ese capo en el jipetón que anda, en el vehículo, en la pick-up, en la camioneta grande en la que anda, la casota que tiene. Todos los amigos que tiene, mira cómo goza, cómo se disfruta, cómo lo hace. ¿Ah? Mientras él se miraba a sí mismo y decía, miserable de mí, mira cómo estoy yo. ¿Sabe que una cosa tan sencilla como esa causa tanta amargura en el corazón de muchos seres humanos? ¿Sabía usted que hay muchas personas que se cohíben de disfrutar del pan que tienen frente a sí porque están mirando el banquete que a esta hora debe estar disfrutando el señor Bill Gates? ¿Sabe que hay muchas personas que no pueden disfrutar del sueño en su cama sencillamente porque están pensando en que quisieran sacarse la lotería y tener todo el dinero del mundo para disfrutar de su vida? ¿Sabe que hay mucha gente que no puede vivir sencillamente porque están amargados con la vida que Dios le ha dado? Y yo quiero decirle que Asaf pudo despertar y dijo, yo entré al santuario de Dios y me di cuenta cuál es el fin de todos estos. Y es justamente lo que yo creo que usted debe hacer. Usted debe entrar a la presencia de Dios, buscar esa presencia con ansias, con deseo, con voluntad de su alma y de su espíritu, para que pueda ver el fin de todos ellos. Para que ustedes puedan ver cómo terminan los hombres en esta tierra y las mujeres que no tienen a Dios. Quizás Él dictó esto después del proceso que Él no podía entender. Quizás eso le esté pasando a usted. Usted no puede entender el proceso por el que usted esté pasando y la razón por la cual tanta miseria hay en su vida. La amargura de este hombre, ¿sabe dónde estaba? ¿Sabe por qué empezó? ¿Sabe por qué inició? Porque empezó a dudar de la justicia de Dios. Si algo hace el enemigo de las almas, que la Biblia le llama claramente el padre de las mentiras, si algo hace ese enemigo, es hacerle creer a la gente que Dios es injusto y que en esta tierra sobrevive el más fuerte. No permite bajo ninguna circunstancia que la gente pueda despertar a lo que la palabra de Dios dice.
Y si usted no se enfoca en escuchar lo que Dios dice y se dedica a escuchar todo lo que está sucediendo alrededor de usted, a usted le va a pasar lo mismo. Y por eso hay mucha gente amargada en este momento. La Biblia nos presenta una y otra ocasión que el que es fuerte no es el que consigue el pan. No es el fuerte el que tiene el pan en su casa. No es el ligero, el rápido, el que tiene la batalla. Y así usted va a encontrar muchos ejemplos que no es la persona que aparenta ser mejor el que tiene el éxito. Sencillamente hay un tiempo para todo. Pero muchos se desesperan y empiezan a dar pasos a lo loco. Y por eso no logran alcanzar el tiempo que está destinado para ellos de parte de Dios. Si usted duda de la justicia de Dios, usted va a caer en esa amargura. Y por eso hay mucha gente amargada porque ha dudado de la justicia de Dios, como le pasó a Asaf. Se volvió codicioso. Quería tener lo que tenían aquellos. Quería vivir la vida que vivían aquellos. Pero él no sabía lo que había en lo interior. Él no sabía por lo que realmente esas personas estaban pasando. Porque muchas veces usted ve a la gente en su fervor, usted lo ve crecer, usted lo ve muy poderosamente, pero usted no sabe realmente cómo estas personas viven. Los compromisos que tienen que hacer con los hombres y muchas veces con el mismo diablo, Jehová los reprenda, para llegar a donde están. Cuando usted codicia lo que otro tiene, usted también está codiciando las amarguras y las tristezas de esa persona. Y créame, que más rápido le llega la amargura que lo que esas personas tienen. Así que no debemos cometer ese error de Asaf. Otro error que él cometió era estar mirando la prosperidad de los impíos, pero no es mirar la justicia de Dios. Usted tiene que mirar la justicia de Dios por encima de todas esas cosas. Escuchaba a la gente que se burlaba de Dios. ¿Cuánta gente se burla de Dios hoy? Muchos son los que dicen Dios no existe. Y muchos son los que se burlan de nosotros porque creemos en Dios. Sin embargo, la vida de ellos, ¿cómo es? ¿Cómo es las vidas de estas personas? ¿Cómo son las vidas de estas personas? ¿Cuál es el éxito de ellos? ¿En qué consiste? ¿En que los hombres lo alaban? ¿En que los hombres lo reconocen? ¿En que les entregan el premio tal o el premio aquel? Gran cosa. Yo quiero saber cuál de esas personas que se ha ganado un premio X, un reconocimiento X, se lo ha llevado a la tumba. Quiero saber cuál de ellos se ha ido con un Nobel a la tumba. No. Las estatuillas, las cartulinas se quedan allí guardadas. Luego la mandan a un museo. A fulano se le otorgó eso. ¿Y fulano dónde está? Enterrado hace rato. Por eso Salomón decía, el fin del uno y del otro es exactamente el mismo. Si algo nosotros podemos ver en nuestra experiencia, y usted seguro que lo ha visto, es que para la muerte no hay ningún tipo de diferencia. Muere el rico y el pobre, muere el niño y el adulto, muere el joven, muere el viejo. Pero también muere el perro, el gato, el mosquito y la cucaracha, tanto como el árbol. Todos se van. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Porque serle fiel a Dios nos va a seguir toda la vida. Las obras nuestras nos van a seguir más allá de la muerte. De modo que no escuche la burla de aquellos que dicen Dios no escucha, Dios no oye y hacen lo que le da la gana con sus vidas. Porque ellos le rendirán cuenta a Dios. Sea usted fiel y usted va a conocer el gozo de vivir en fidelidad a Dios. No hay nada que produzca más satisfacción y gozo en el corazón, en el alma, en el espíritu de una persona que serle fiel a Dios.
Otra enseñanza que podemos aprender de este hombre es que terminó por creer que sus esfuerzos para ser fiel eran vanos. No estaba disfrutando del gozo y la alegría que produce el ser limpio delante de Dios. Escuché a un amigo decir: la mejor almohada y la mejor cama para dormir es la conciencia tranquila. Una persona que tiene su conciencia limpia duerme tranquilo. Salomón decía que es mejor un bocado de pan seco, vacío, en un terrado de la casa que vivir en una casa llena de contiendas. Usted tener un bocado vacío y usted no saber lo que va a comer después, le trae más bien al cuerpo que usted tener un banquete con su conciencia sucia. Por eso esta gente vive drogándose, emborrachándose y viven haciendo cosas de las cuales ellos mismos se avergüenzan, pero no las publican precisamente porque les da vergüenza. Al final reflexionó sobre todo este asunto y pudo darse cuenta que los malvados, en contraste de los justos, les irá muy mal, aún estando vivos. Otro ejemplo que quiero compartir rapidito contigo es el ejemplo del rey Saúl. Saúl fue un hombre a quien Dios escogió para gobernar a Israel, el primer rey que hubo en Israel. No venía de una familia noble, porque no había nobleza en Israel todavía, aunque habían algunos querido levantarse como nobles. A este hombre el mismo Dios lo tomó y lo hizo rey sobre Israel. Pero por ser un hombre que quiso vivir su vida a su propia manera, como muchos de nosotros, cómo nos gusta aquella canción de que vivía a mi manera. Cómo le gusta al ser humano esa canción arrogante, vivía a mi manera. A tu manera no funciona, a tu manera no sirve, porque quien te hizo fue Dios. Y cuando Dios te hizo con su propio proyecto y su propio propósito. Por lo mismo tanto, a la manera de Dios funciona. Saúl quiso hacerlo a su manera. Y 2 veces cometió 2 errores graves. Número 1, quiso tomarse atribuciones que no eran de él y que Dios había puesto sobre una sola familia, pero él quiso tomarse esa retribución. Y desesperadamente quiso ayudar a Dios que le había dicho que esperara por él. Esto fue un pecado grave para este hombre. Segundo, falló en hacer unas ejecuciones que Dios le había mandado, haciendo acepción de personas y escogiendo cosas que Dios le había dicho que destruyese. Y esto fue lo que terminó con su paz. Terminó su paz y el Espíritu de Dios se apartó de él. Tan pronto se aparta el Espíritu de Dios de él, es poseído por un espíritu maligno. ¿Y sabe con qué le dio a este hombre? Su amargura le dio. Con pensar que el hombre que estaba allí puesto por Dios para ayudarlo y para que él pudiera mantener su reinado por algún tiempo más, él pensó que este era su enemigo. Él pensó que este era su enemigo. Y se dedicó a hacerle la vida imposible a David, a quien Dios le había puesto al lado para ayudarle y para bendecirle y para preservar su familia viva. Quiso matarlo unas 5 o 6 veces de diferentes maneras. Pero fíjese cuál es el problema del amargado, del que le da albergue a Mara en su vida y sigue tomando esas aguas amargas. El problema de esta persona regularmente es que cree que el otro es culpable de sus desdichas. Siempre está mirando en otros la culpa. Yo hice esto porque me sucedió esto, porque fulano me hizo esto, porque me hicieron esto cuando yo era niño, porque otros tienen la culpa.
Y esto es tan grave porque aún la ciencia apoya esto. Aún la psicología, que gobierna todos los espectros de la vida, de la vida, apoya esto. Siempre está buscando en otros el culpable y en otras cosas el culpable de las acciones de los seres humanos. Usted hizo esto mal porque cuando era niño, no, eso fue que cuando era niño lo trataron de tal manera. Es violador porque lo violaron cuando era niño. Es ladrón porque lo introdujeron cuando era niño. Es un criminal porque él tuvo pensamientos suicidas porque vio asesinar a alguien. Y siempre están buscando en otros el culpable, como lo hacía Saúl. El pobre Saúl nunca se dio cuenta de que realmente estaba poseído por un demonio que cada vez tomaba más posesión de él, porque nunca se arrepintió de sus pecados. Así que mi hermano y mi hermana que está escuchándonos en este momento, desobedecer a Dios, quien te ha escogido, desobedecer a Dios que te llama, no es una buena opción en tu vida. Esto fue lo que hizo Saúl. Dios le había prometido hacerlo rey para siempre si guardaba sus estatutos. ¿Y sabe qué logró con su desobediencia? Que el Espíritu de Dios se apartara de él. Dios ha prometido vida eterna para ti. Dios ha prometido para ti vida plena. A eso vino Jesucristo, dijo él. Para esto apareció el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. Y vino para que usted tenga vida abundante. Si usted no está viviendo vida abundante, si usted no está viviendo una vida plena, si usted no se siente una persona bendecida, si usted no se siente una persona afortunada, bienaventurada, probablemente sea porque usted no esté viviendo una vida agradecida a Dios y una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que le pasa a los hombres. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Y entonces, como le pasó esto, se llenó de celo por David, a quien Dios había tomado para hacerlo rey, claro, después de Saúl, pero también para preservar la familia de Saúl. Un hombre que realmente amaba a Saúl. Tanto lo amaba que aunque muchos creían que él no quería saber de Saúl porque lo quería matar, cuando Saúl murió, el llanto más fuerte que se escuchó fue el llanto de David, el perseguido, el que había estado en los hilos de la muerte por mucho tiempo, corriendo del propio Saúl. Lo lloró como su padre. Pero Saúl nunca entendió eso. Bendito sea Dios. Otro problema de las personas que tienen esta situación de amargura en su corazón es que nunca alcanzan el éxito que Dios tiene para ellos. Todo lo contrario, viven frustrando por todos los caminos lo que Dios quiere hacer para ellos. Y esto le pasó a Saúl. ¿Sabe cuál fue el fin de Saúl? Terminó suicidándose. La amargura muchas veces lleva a las personas al suicidio. Usted no tiene que dejar que la amargura lo lleve hasta allí, porque hay una fuente inagotable de gozo y de alegría y de paz y de bendición para usted. Una fuente que brota con ímpetu y está disponible para que usted beba de ella y refresque su alma. No viva amargado por lo que otros hicieron con usted. No viva amargado por lo que le pasó en su inocencia.
No viva amargado porque sus padres lo maltrataron, o sus hermanos lo maltrataron, o sus profesores creían que usted no valía la pena, o porque otros pensaban que usted nunca jamás sería alguien. No viva amargado por eso. No deje que su pasado se convierta en la única agua que usted bebe. Jesucristo le dijo a la samaritana: el agua que yo le daré saltará en ellos para vida eterna. Siempre estará saltando, no será un agua amarga, no será un agua estancada, siempre estará fluyendo para vida eterna, y también a los demás que están alrededor de usted le dará el gozo y la alegría de usted. Porque el que vive amargado, como Saúl, también le hace la vida amarga a otros. Y eso es lo peor de todo. Padres que viven amargados hacen que sus hijos vivan una vida de amargura y de penuria. Aunque muchas veces le dan todo lo que sus hijos necesitan, pero la amargura de su alma hace que sus hijos vivan miserables. Usted no tiene que vivir miserable, ni tiene que hacerle la vida miserable a otros. Porque la vida que Dios le ha dado y lo que Dios le promete a través de Jesucristo es abundancia, abundancia de gozo, de amor, de paz. Agua que salta para vida eterna está disponible para ti. Solamente deja que Cristo te dé de esa agua. Toma una decisión y ya verás cómo las cosas cambian. Último caso que quiero presentarte es el texto que hemos leído al principio, Noemí. Esta mujer nos cuenta la historia bíblica que vivía en Belén, o vivía en Jerusalén, y en aquel lugar se desató un hambre, una hambruna. No había alimentos, los árboles se secaban, todo se estaba perdiendo por causa de agua, por falta de agua, la cosecha se estaba perdiendo. Y a mí me llama grandemente la atención este episodio, porque no es el primero que se produce en la Biblia. No es la primera vez que esto pasa en aquella tierra. ¿Y sabes qué? En ese lugar donde ellos estaban era el lugar al que Dios había llamado a Abraham y lo había metido en aquella tierra, y le había dicho que le iba a dar aquella tierra, y le había dicho que lo iba a bendecir en aquella tierra. Y el mismo Abraham vivió la experiencia de la hambruna en aquella tierra. ¿Cómo es posible que Dios haya sacado a Abraham de una tierra fértil y bendecida para llevarlo a una tierra a donde de vez en cuando escaseaba el agua y había hambruna? ¿Sabe por qué? Porque lo que a Dios le interesa no es que usted tenga abundancia. A Dios lo que le interesa es que usted le conozca a Él como el proveedor de todas sus necesidades. No solamente Abraham tuvo que vivir eso, lo vivió Jacob, lo vivió Isaac su hijo, lo vivió Jacob su nieto, y lo vivió el pueblo mismo, sus descendientes, varias veces después de él. Y en todas esas ocasiones Dios se mostró a ellos como su proveedor. Y esto le pasó a esta mujer. A ella le tocó vivir esta experiencia. Tenía a su esposo, tenía una familia muy bella, un esposo y 2 hijos.
y la hambruna golpeó la tierra. Así que ella, su esposo y sus hijos se fueron a una tierra a la que Dios no le había mandado. Se fueron a vivir a Moab. Quizás sí, quizás Dios le había dicho que se fueran a Moab. En uno de esos casos que nosotros no entendemos de Dios. Pero Dios le había prometido Belén, no Moab. Dios le había prometido a Israel la tierra de Canaán, no esa tierra donde ella estaba. Dios le había dado ya tierra ahí donde ella estaba. Pero no la culpemos a ella ni tampoco a su esposo y a sus hijos por lo que estaba pasando, porque nosotros sabemos que cada vez que estas cosas pasaban era para Dios glorificarse, como todo lo que pasa en la vida de nosotros es única y exclusivamente para Dios glorificarse en nuestras vidas y en nuestras cosas. Habiendo hambre en Belén, se fueron a Moab. Y en Moab desafortunadamente murió su esposo. Murió su esposo. Luego murió uno de los hijos. Luego murió el otro de los hijos. Y todavía no tenía nietos. Así que la pobre mujer, de buenas a primeras, se quedó sin familia. Le quedaron dos nueras, Dos nueras extrañas. Dos mujeres que ni siquiera eran de la tierra de donde ella era, con costumbres diferentes. Así que en la amargura de su alma, ella dice: volveré a mi tierra. Y le dijo a sus dos nueras: mis hijas, lo siento por ustedes. De verdad que estoy muy dolida porque ustedes perdieron a sus esposos también como yo. Pero ya yo no puedo tener más hijos. Ya yo no le voy a dar a ustedes esposos. Así que despídanse de mí, vuelvan a su casa, vuelvan a su tierra, cásense de nuevo y Dios la bendiga. Al principio insistieron en que no se iban a separar de ella. Pero una de ellas finalmente, por la insistencia de Noemí, decidió regresarse a su tierra. Y la otra le dijo: Noemí, suegrita, no me pida que te dejes, porque yo no te voy a dejar. Oiga, está triste, amargada, sola en la vida, con una nuera que le ha quedado. Y ahora la nuera le dice: yo no te voy a dejar, yo voy a ir a donde tú vayas, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Y ahí donde a ti te sepulten, ahí me van a sepultar a mí. Con su insistencia logró convencer a Noemí, quien decidió regresar a su tierra junto con su nuera. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decían: ¿no es esta Noemí? Escuche, aquí la historia es algo diferente. En este caso, tenemos a toda la ciudad diciendo: pobrecita Noemí. Pobrecita, ay Dios mío. Qué suerte la de esta mujer. Dice: toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: pero ven acá, y esa no es Noemí. ¿Y qué pasa? Me imagino que en esa ocasión ya Noemí estaba andrajosa, sucia, no llevaba nada en la mano. Y ellos decían: pero esta no es Noemí. Parece que Noemí había sido una persona de algún tipo de bienestar económico. Recuerden que la misma historia nos lo dice: casi siempre los que migran hacia otro lugar son los que tienen más posibilidad para hacerlo, o algún tipo de posibilidad para hacerlo. Los más pobres nunca pueden migrar, siempre tienen que quedarse en la tierra porque no hay recursos para poderlo hacer, a menos que alguien no les meta la mano y los ayude. Pero casi siempre los que migran son de la clase media. Así que Noemí ahora está que no tiene nada.
y regresa a su tierra sin nada, sin marido, sin hijos y con una extraña, que me imagino que la gente le pregunta: Noemí, ¿y esa quién es? Y ella le habrá dicho: bueno, esa era la esposa de fulano, mi hijo. Pero cuando ellos dicen que si esa es Noemí, ella dice: óigame, algo más. Ella se está creyendo. Ella también está amargada del alma y ella está alimentando esa amargura diciendo, en vez de decir: sí, yo soy Noemí, está diciendo: no me llamen Noemí. Resulta que Noemí, de acuerdo a los expertos, significa dulzura, dulce. Entonces digamos que se llamaba Dulce. Y ahora ellos dicen: ¿no es esta Dulce? Y ella dice: no me llamen Dulce, por favor, ya no me llamen más Dulce. Ahora llámenme Mara, o sea, ahora llámenme la amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman dulce? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí estaba diciendo: pobrecita yo también. Mira qué pena. ¿Qué hago? Porque es el mismo Jehová el que está en contra de mí. ¿Quién puede contra Jehová? Si Jehová se ensañó contra mí, ¿quién puede contra él? Era triste, ¿verdad? Si nos ponemos en el lugar de ella, podríamos decir lo mismo. Pero como les decía ahorita, anteriormente, el problema de la persona que está amargada es que no estima los recursos y las bendiciones que tiene alrededor de ella. Cuando Noemí está diciendo esto, ya no está mirando la bendición que Dios le ha dado de una nueva hija. Está muy dolida por los hijos que se fueron, que murieron, y por su esposo. Pero Dios le ha dado una nueva hija que ella no está valorando. Porque ella dice: me fui llena y regresé vacía. O sea, no tengo nada. Dios le había dado una hija. ¿No es Dios maravilloso? Pero nosotros tenemos un problema, y es que queremos lo que se fue. Eso sucede con la mayoría de la gente, con la mayoría de nosotros cuando perdemos un ser querido. Queremos hacer regresar al que se fue. Y vivimos en amargura por eso, porque, amado hermano y hermana, es una pena y una angustia que usted jamás en la vida va a poder superar hasta que usted no le permita a Dios ver con los ojos espirituales y recuperarse de esa angustia. Porque lamentablemente usted no va a hacer regresar a nadie que se haya ido. Pero esta Noemí fue sabia. No sabemos si pasó una semana, 3 días, 5 días, 1 mes, 2 meses. ¿Qué tiempo habrá pasado? Cuando ella decidió superar la situación y le dijo a su nuera que se fuera a buscar espigas. Y le dijo a dónde tenía que ir a buscar comida. Y la envió al lugar exacto donde ella sabía que podía encontrar la redención. A donde un familiar de su esposo que podía restituirle todas las cosas que ella había perdido. ¿Y sabe qué? El plan funcionó. Si nosotros, como personas de Dios, como hombres y mujeres, no aprendemos a ver esas cosas que Dios nos ha puesto al lado, que Dios ha puesto en nuestro frente, a nuestro alrededor, para restituirnos, la amargura jamás va a salir de nosotros. Si usted sigue siendo conmiserable con usted mismo, con usted misma, usted sigue acariciando ese sentimiento de tristeza y de amargura, no va a tener la oportunidad de ver
a los que le han quedado al lado. No va a tener la oportunidad de ver las bendiciones que Dios ha puesto al lado suyo. En cambio, va a vivir siempre llorando y entristecido por lo que ya no puede remediar. Aunque esta mujer tenía muchas razones, aprendió esto. ¿Sabe qué? Dios le dio un matrimonio feliz a su nuera. Y su nuera le dio un nieto a ella. Y ella volvió a encontrar la felicidad que había perdido. Porque aprendió que Dios todavía le había puesto en su mano algo que ella podía hacer. Había regresado sin nada y salió corriendo de las llamas. Desafortunadamente cayó en un río impetuoso, huyendo de las llamas. Pero no se quedó allí. Se autocompadecía por sus miserias. Tanto que no quería ni que sus nueras la siguieran, ni que nadie la acompañara en su angustia. Pero no se quedó allí. Tomó la decisión de salir adelante y envió a su nuera donde tenía que enviarla. Y Dios le restituyó la alegría. Dios miró su angustia y la consoló. Con esto termino. No deje de escuchar la voz de Dios y de mirar las obras de sus manos, como lo hizo Asaf, el primer ejemplo que les puse. Para que no caigamos en la trampa de mirar las injusticias y la maldad de los que gobiernan este mundo perdido y de los que tienen las riquezas en este mundo perdido. Todo lo contrario, sigamos lavando nuestras manos en inocencia, siendo justo y haciendo lo correcto delante de Dios, porque su justo juicio está pronto para manifestarse en este mundo. Y usted no quiere caer bajo el juicio de Dios. Segundo, por justo que parezca nuestro punto de vista, no debemos sobreponerlo al plan de Dios. Nos parece justo lo que estamos haciendo y lo que estamos pidiendo y lo que estamos alegando para venganza por lo que me sucedió. Pero el plan de Dios debe estar por encima de eso. No haga lo que usted quiere como hizo Saúl. Haga lo que Dios quiere y usted va a poder ser preservado hasta la venida del Señor o hasta que el Señor envíe por usted. Por último, levántese y dígale a Mara, dígale a las aguas amargas, ya basta, basta ya. Y dele la bienvenida a la dulzura, dele la bienvenida a Noemí. Asuma las salidas que Dios da a las penas y a las tristezas de su corazón, porque hay una vida de amor, de gozo, de paz y mucho más esperando para usted. Ya basta de beber aguas de Mara. Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestra humana condición no logra entender jamás los caminos intrincados que tú preparas, las sendas que son tan difíciles para el pensamiento humano, pero que tú has prometido que jamás nos dejará ni nos desamparará, que tú estarás caminando a nuestro lado, tanto en el fuego como en el agua, en el valle de las lágrimas, como también en el pasto verde y fresco. Tú estarás con nosotros. Y yo te ruego en este momento por estos hermanos y hermanas y amigos y amigas
que están intoxicándose, envenenándose con las aguas de Mara, que no quieren, Señor, salir de allí, que se autocompadecen día tras día, diciéndose a sí mismos que merecen estar allí y quieren estar allí para que otros les tengan penas, y no entienden que tú les estás dando salidas y que tú les estás dando la oportunidad de vivir en plenitud. Te ruego por ellos que estas palabras que tú has puesto en mí en esta tarde martillen en sus corazones y puedan hacer caso y puedan ser restaurados a la condición que tú los quieres. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo es tu salida. Si tú quieres recibir esa vida, si tú quieres recibir esa bendición, si tú quieres dejar de tomar aguas amargas, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo de reconciliación con tu Padre Celestial, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que tome el control de tu situación y que haga habitación en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre mío, que moras en las alturas, yo sé que con cada situación incómoda hay una solución gloriosa. Lo sé ahora porque veo en tu palabra cómo tú trabajas. Te ruego que me perdones si no te he dejado entrar en mi vida y he puesto como mi Señor a la amargura y a la tristeza y a la frustración. Recibo a Jesús el Cristo como mi Señor y lo recibo como mi Salvador. Y te invito que entres a mi vida. No te cierro más la puerta, más bien te pido que entres a mi vida. Que tu Espíritu Santo habite en mí y me llene del gozo de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, quiero invitarte a que busque a un hermano que tengas cerca de ti y le digas que tú has aceptado a Jesucristo para que esta persona te guíe y te ayudes a alcanzar el conocimiento que necesitas en este camino que has tomado. Pero yo te garantizo que realmente habrá un cambio muy notable en tu vida si tú dejas que el Espíritu Santo tome el control y el dominio de ella. Dios te bendiga mucho. Amén. Con los anuncios semanales, primeramente los martes a las 8 tenemos servicios de oración. Los jueves a las 8 tenemos clase bíblica para los jóvenes y los viernes a las 7 tenemos clase bíblica para los adultos. Todos los sábados a las 7 tenemos servicios juveniles y el domingo a las 7 de la mañana nuestro programa radial La Voz de los Uno en Cristo. También tenemos 2 servicios, uno a las 12 y otro a las 3 de la tarde, en el cual todos son bienvenidos. Bendiciones.